Saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a todo el pueblo de Dios. En el día domingo, Día del Señor, domingo 11 de julio, desde Votorantim, Brasil, estado de Sao Paulo, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos este culto leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 26, que dice así. Leo en el nombre del Señor. Evangelio de Marcos 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Alabado sea el Señor. Y también dice en los versos 30 a 32, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. El Dios de paz nos bendiga. Oremos. Padre amado, en esta hora pedimos una unción del Espíritu Santo sobre esta palabra leída, para que cada corazón y cada vida reciba el mensaje del reino de Dios en sus corazones. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra corra como ríos de agua viva y se haga realidad en cada uno de los corazones, comenzando por el mío. Te pedimos tu bendición especial en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. ¿A qué compararemos entonces el reino de los cielos? Esta es la pregunta que Jesús hace. El reino de Dios y su justicia, ¿a qué se le podrá comparar? Dice el Señor. Y esta es la pregunta también para nosotros en nuestro tiempo, que tenemos que enfrentar grandes situaciones. Tenemos que enfrentar, ¿no es cierto?, esta situación de pandemia en el mundo. Tenemos que enfrentar las posibles hambrunas que vendrán sobre la tierra, guerras, porque así lo dijo nuestro Señor. Él habló sobre los últimos tiempos y dijo que en los últimos tiempos vendrán todas estas cosas que estamos viendo. No debemos sorprendernos, ni tampoco tenemos que estar buscando apóstoles, ni profetas, ni guías, ni mediadores que nos digan lo que va a ocurrir, porque todos sabemos lo que ya dijo el Señor. Ya está escrito en su palabra. El que quiera saber sobre los últimos tiempos, vaya a Mateo 24. Esa es mi solución. Pero ahora la pregunta del Señor es algo que tiene que ver con el momento que vivimos. El reino de Dios entre nosotros está. Donde está Jesucristo, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está, se hace presente el reino de Dios. ¿A qué lo compararemos? Jesús habló preferentemente por parábola, y la parábola es un ejemplo, es decir, poner un ejemplo para demostrar una verdad del reino. Entonces, el ejemplo en sí no se agota, sino que representa algo mucho más grande. La parábola representa, ¿no es cierto?, una cosa mayor. ¿A qué compararemos? Y toda parábola, en el caso de Jesús, esto es válido para todas las parábolas, es observación de la realidad. Jesús no contó cuentos, no habló de mitos, no habló de sueños, no habló de visiones, sino que habló de cosas que veía en la realidad. La siembra, aquel tiempo era la mayoría agricultores, trabajaban la tierra, por lo tanto, eso es lo que observaba el Señor. Y al observar, sacaba también lecciones de todo aquello para lo que era el reino, es decir, lo utilizaba como un ejemplo.
tenía, ¿no es cierto?, un encuentro con la realidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también como pueblo de Dios. Mirar la realidad, saber analizar la realidad, pero no quedarnos ahí en la realidad, sino que aplicar aquellas cosas a la verdad de Dios. ¿A qué le compararemos? Y en este caso le compara a una semilla de mostaza. Antes de eso habla del proceso. Y en el proceso nada tenemos que hacer. Dice que el agricultor se acuesta, se vuelve a levantar, se vuelve a acostar. ¿Y qué va a pasar? No va a ir a meter la mano ahí debajo de la tierra para apurar la semilla, ¿no? Entonces, el proceso es lo que a veces nosotros no queremos considerar, que debe haber siempre un proceso, ¿no? Y a veces queremos nosotros ir por el camino más corto, llegar más rápido. Queremos saberlo todo. Estamos en un tiempo en que las iglesias lo único que quieren es saber todo. Ya no se habla de los misterios de Dios, ya no se habla de lo que Dios nos tiene reservado, sino que quieren saber todo. Entonces, camino corto, pero el proceso es importante en toda vida, en toda situación, en toda época. Pero, ¿a qué compararé? Era la pregunta. ¿A qué compararé? Y en este caso, en otros casos, compara a otras situaciones. Y en este caso compara a una semilla de mostaza. Y qué hermoso es este mensaje que nunca pasa de moda. Es un mensaje que quizás lo hemos escuchado tantas veces y ustedes dirán nuevamente lo vamos a escuchar, pero siempre la palabra de Dios es nueva. Siempre la palabra de Dios es algo nuevo para nuestras vidas. La palabra de Dios es renovada, se renueva cada mañana. Y ahora dice que lo compara a una semilla de mostaza, de algo que es muy pequeño. La semilla de mostaza en este caso era la mostaza negra, ¿no es cierto? Era egipcia, ¿no? De origen egipcio, pero era negra, ¿no? De color negro y pequeñita. Entonces se dice que llega a ser un arbusto, algunos le pueden decir árbol, pero es un arbusto en realidad, de 3 metros de altura. ¿Cómo puedes imaginar que algo tan pequeño como una semilla de mostaza puede llegar a transformarse en un arbusto, o si quieres llamarle árbol por el tamaño también grande, ¿no es cierto? 3 metros y con abundantes ramas que dan sombra y dan cobijo a los pajarillos. ¡Qué hermoso es la naturaleza! Y qué hermosa es la comparación que hace Jesús del reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no es un gobierno, no es un estado, no es un lugar, no es un sistema, sino que es la relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces eso es lo que tenemos que entender. A veces se nos habla del reino de Dios y pensamos que es una cosa como que un gobierno, un estado, una cosa rara. No, es una relación. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a tener relaciones, ¿no es cierto? Con mamá, papá, hijos, esposa, nieto, ahora bisnieto, ¿no es cierto? Tenemos muchas relaciones. Pero la mayor de las relaciones es cuando nos relacionamos con la persona de Jesucristo. Y a través de Él entramos al reino de Dios, que no es cualquier cosa, sino que es algo perenne, es algo por la eternidad, es algo que no tiene fin, eterno. Y entonces tiene un gran valor. Y por eso lo compara al reino de Dios con ese crecimiento de la semilla de mostaza, que crece de acuerdo a la voluntad del Señor y no de acuerdo a nuestra voluntad. Es decir, este relacionamiento nos involucra en una área que se llama el reino de Dios, algo que no podemos ver ni tocar, pero sabemos que existe porque está influenciado por la presencia de Dios. Hay muchas cosas que no conocemos y que no vamos a conocer, qué bueno que es, porque están guardadas, ¿no es cierto? Están guardadas para los tiempos eternos. Entonces, pero el crecimiento, ¿no es cierto?, lo va dando el Señor, así como tan maravilloso ese crecimiento de semilla de mostaza a arbusto, o si usted le quiere decir árbol, así es. Entonces, hay enseñanzas que van para la práctica del reino, porque mientras caminamos en el reino vamos relacionándonos también con otras personas, porque nuestra relación no es solo con Dios, sino seríamos una religión cualquiera.
también nos relacionamos con nuestro prójimo. Y entonces aquí, de la semilla de mostaza, este mensaje nos entrega varias cosas que son como consecuencia de este relacionamiento. Primero nos enseña que lo pequeño, como era la semilla de mostaza, no debe ser menospreciado, porque Dios lo puede hacer grande. Y todo lo pequeño o lo aparentemente insignificante, Dios lo puede hacer grande en las manos del Señor. Primero lugar, lo pequeño Dios lo puede hacer grande. En segundo lugar, que no tenemos que juzgar por las apariencias. Si juzgamos por las apariencias, entonces esa semilla es la más insignificante y la más pequeña de todas, pero llega a ser algo grande. Entonces, si juzgamos por las apariencias, diríamos: esto me parece insignificante, esto me parece que no tiene vuelta, esto me parece tan pequeño. ¿Cómo me invitan a participar de una iglesia tan pequeña?, dicen algunos. Yo pensaba que esa iglesia que dirige el obispo Luis Cortés es grande, que tiene oficina, que tiene de todo. No, no tiene nada. Pero tenemos a Cristo. Teniéndolo a Cristo, tenemos todo. Entonces, no desprecies por las apariencias. No desprecies lo que aparentemente es insignificante, porque Dios puede hacerlo grande. Esto nos enseña verdaderamente la palabra de Dios. Y yo creo que el ejemplo de David, lo han repetido tantas veces, pero lo vuelvo a decir. Recordamos que a David, ¿no es cierto?, lo eligieron al último porque no tenía apariencia, no tenía pinta, no tenía, ¿no es cierto?, aquello que esperaban todos, que tuviera un porte, una altura, una musculatura, para ser el rey de Israel. Más Dios lo escogió aún siendo, ¿no es cierto?, pequeño, flaco, rubio, cantante, músico, alababa a Dios y cuidaba ovejas. Ante los ojos de los demás no tenía ningún tipo de apariencia, es decir, no tenía apariencia para ser el rey de Israel. Verdaderamente Jesús vuelve a repetir esto, ¿no es cierto?, en Mateo 17:20, cuando dice: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diría ya este monte que se traspase al corazón del mar. Entonces, para Jesús era importante este ejemplo de la semilla de mostaza, porque lo pequeño en las manos de Dios puede llegar a ser grande. Entonces, cuando nos relacionamos en el reino de Dios, quizás sea a través de pequeñas cosas o cosas que para el mundo son insignificantes, mas para Dios, tú mismo como persona llegas a ser algo importante. Tú quizás no te consideras, pero Dios te considera. Quizás miras esta iglesia, esta misión pequeña, y dice: es insignificante, prefiero ir a una más grande, donde haya más gente, donde haya más instrumentos, donde haya más música, donde haya más todo. Es tu elección. Mas Dios nos enseña a no despreciar aquello que es pequeño o aparentemente insignificante. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en tus manos aquello que es pequeño, aquello que es aparentemente insignificante, puede llegar a ser algo grande en tus manos, y ya lo hemos visto. Gracias, Señor, porque nos tienes en cuenta y tienes nuestras vidas bajo tu control y tu dirección. Te pedimos tu bendición por todos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.